El concepto de tecnociencia ya lo hemos trabajado, pero igual lo repasamos brevemente. Acá, por lo menos, en este espacio estamos utilizando el concepto de tecnociencia según cómo lo plantea este filósofo español llamado Javier Echeverría. Este señor acá con cara de filósofo. Básicamente uno puede no saber nada sobre nada en esta vida, pero si pone esta posición va a parecer inteligente. Así que bueno, pero este hombre es realmente inteligente, por más que tiene pose de inteligente, en el que él va a plantear lo siguiente, y esto es muy interesante. Cuando hablamos de tecnociencia, pero también cuando hablamos de paradigma tecnológico, ya no nos interesa, como dice acá, el conocimiento científico. Ya no es el modo de conocer las teorías científicas, es decir, ya no estamos pensando si el modelo copernicano o tolemaico, o que si la física de Einstein y la física cuántica o la teoría de las cuerdas. Ya no estamos pensando en las teorías científicas, sino en la práctica científica, ¿no? Es decir, ¿qué hacen los científicos? ¿Qué están produciendo? Pero, a su vez, a partir, como dice acá él, más o menos del año 65, que eso ya sería en la tercera revolución industrial, se ha dado una hibridación entre ciencia y tecnología. Por eso él habla de tecnociencia, ¿no? ¿Por qué? Porque pensar la actividad, la práctica de los científicos es pensar la práctica también de los tecnólogos, porque ya se ha dado una hibridación entre los que producen ciencia y los que producen tecnología. ¿Y por qué se ha dado esta hibridación? Porque el científico, ya a partir de este nuevo paradigma, en lo que se considera la tecnociencia, el científico ya no es alguien que trabaja en su laboratorio, en su estudio, investigando, en busca de la verdad, del funcionamiento del mundo. En este paradigma tecnocientífico ya el científico, su trabajo, está insertado en una lógica de mercado, y el científico ahora es alguien que trabaja para las empresas, y el científico es ahora alguien que tiene que lograr que sus investigaciones en realidad siempre están al servicio de producir innovaciones para una empresa, para generar ganancias. Entonces cuando hablamos de tecnociencia ya no hablamos, como hablábamos con Kuhn, de un científico en busca de la verdad y pensar los cambios en los paradigmas de conocimiento. Cuando hablamos de tecnociencia ya hablamos de el científico laburando, digamos, para una empresa, para producir innovaciones tecnológicas, para producir ganancias, porque ya estamos en un nuevo paradigma capitalista en el cual los científicos trabajan para empresas. Por eso ahí puse ahí abajito, se insertan en otro espacio, se insertan en la empresa. Entonces lo repito porque quiero que esto quede súper claro. Obviamente que siguen existiendo hoy en día científicos que trabajan amparados por el Estado, como en el CONICET, qué sé yo, buscando explicar ciertas cuestiones del funcionamiento del mundo, y hay gente que todavía se dedica a la investigación abstracta en las ciencias, como cualquiera que ha visto The Big Bang Theory sabe que esa gente sigue existiendo, digamos, obviamente, pero eso es el paradigma científico. Ahora bien, desde un punto de vista tecnocientífico, son científicos y tecnólogos trabajando juntos para producir innovaciones tecnológicas que van a ser insertadas en un mercado. Es decir, de la ciencia al servicio de la innovación tecnológica, que a su vez está al servicio de las empresas, que a su vez está al servicio de generar ganancias económicas. Los genios matemáticos, muchos grandes genios matemáticos, ya no trabajan necesariamente investigando teorías matemáticas o metiéndose en la física pura y dura. No, terminan trabajando para la bolsa, porque en Wall Street la bolsa y la compra y venta de acciones se maneja de manera algorítmica. Entonces los matemáticos donde más trabajo consiguen muchas veces es en cuestiones financieras, o si no, produciendo software para grandes empresas. Acá es donde aparece el informático, digamos. El informático es a la vez un científico y un tecnólogo
a la vez un científico y un ingeniero, pero que muchas veces está trabajando para una empresa. Ya teniendo todo esto en claro, podemos hacer un repaso muy rápido de lo que se consideran entonces las 4 revoluciones industriales. Cuando ahora yo les diga que cada revolución industrial fue el cambio de un paradigma tecnológico, lo van a entender perfectamente. Es entonces el cambio de un modelo de hacer tecnología, de un modelo de modificar el mundo. Entonces tenemos acá lo que se considera la primera revolución industrial, que ahí les puse bien, los años se considera que se dan más o menos entre 1760 y 1840 y en el Reino Unido. Ahí les puse ese mapita que nace ahí en el Reino Unido. En este paradigma, como puse acá, se dan grandes cambios económicos, sociales y tecnológicos. Se pasó desde una economía rural centrada en la agricultura y el comercio a una de tipo urbana con fuerte mecanización e industrialización. Acá ya se empieza a dar la mecanización, se empieza a dar la industria, que la industria ya tiene que ver con la producción no artesanal de los objetos, no a mano, sino ya de manera más masiva. Se empieza a centrar ya más en las ciudades, ya se abandona lo rural, que por mucho tiempo el principal espacio de producción había sido lo rural, el campo, digamos. Y se concentran principalmente en las tecnologías de esta primera revolución industrial en la producción de energía. Va a ser muy importante la producción de energía, en especial el vapor y el carbón. Aunque acá también vamos a encontrar cosas tan importantes como la pólvora. Y acá la tecnología por excelencia del nacimiento de la primera revolución industrial va a ser el ferrocarril, que es el paradigma. ¿Por qué? Porque acá tenemos el mayor ejemplo de mecanización, ¿no? Un ejemplo por excelencia de mecánica, pero también funciona en base al carbón, que era la energía por excelencia de este primer momento. Ahora bien, después se da una segunda revolución industrial, que acá en el mapita vemos que ya ocupa todo lo que sea Europa occidental, Norteamérica y, no se lo ve muy bien, Japón, ¿no? Y acá se da justamente un cambio de paradigma enorme, porque pasamos de simplemente la mecanización y la energía en base a vapor o a carbón para pasar al petróleo y a la electricidad. Y con la electricidad cambia por completo nuestra forma de comunicarnos, porque van a entrar tecnologías que ya no van a ser simplemente de transporte o de energía, sino que van a ser tecnologías de comunicación totalmente nuevas, como son el teléfono y la radio. Pero también al aparecer los automóviles cambia por completo nuestra forma de relacionarnos con el espacio y tiempo, porque cada vez podemos recorrer más espacio necesitando menos tiempo. No es lo mismo, no te llevaba lo mismo en el año 1600 recorrer 30 kilómetros que en esta parte de la segunda revolución industrial, que es ya a partir de la mitad del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial, más o menos, ¿no? Y leo un poquito, aunque puede ser redundante, pero leo lo que puse ahí. Nuevas fuentes de energía asociadas al desarrollo de los sistemas de transporte y de los medios de comunicación transformaron todos los aspectos del mundo. Comenzaron procesos políticos que transformaron el Estado y las relaciones internacionales. Porque acá también empieza el gran proceso de lo que más tarde vamos a llamar globalización. Entonces vean cómo tenemos un paradigma tecnológico totalmente diferente de lo que era antes de la primera revolución industrial. Ahora bien, pasemos a lo que se suele entender como tercera revolución industrial. Y acá pongo revolución industrial, tercera revolución industrial, con un signo de pregunta, porque se suele entender como tercera revolución industrial a lo que también se entendió como revolución digital. ¿Por qué lo pongo con signo de preguntas? Es tan grande el cambio de paradigma tecnológico, y acá lo van a entender por completo, que muchos proponen que no habría que hablar de una revolución industrial, no habría que hablar siquiera ya de una sociedad industrial. De hecho, sociólogos como Daniel Bell planteó que a partir de este momento ya nos encontramos en una sociedad post-industrial. ¿Por qué? ¿A qué se refiere?
El paradigma industrial, o por lo menos desde este punto de vista se entiende por industrial todo lo que habíamos visto en las diapositivas anteriores, que tenía que ver con la mecanización y la producción de energía, es decir, que el valor económico y cultural estaba en la mecanización y en la producción de energías. Ahora bien, con la revolución digital, ya lo que más valor económico tiene, valor no solo económico, sino también social y cultural, no es la producción de energías, sino la producción de información, como dice acá. Y recordemos que para la informática, información, cuando se habla de información en el área de la informática, se habla del procesamiento de datos. Entonces ya a partir de este momento en la revolución digital, no es el procesamiento de energías lo que crea riqueza tanto económica como cultural, sino el procesamiento de datos, es decir, información. Las tecnologías digitales, que son las que nacen acá, permiten procesar información de una manera totalmente diferente. Y ahí hemos dado un gran cambio de paradigma. Veníamos un paradigma tecnológico centrado en la producción de energías y en la mecanización, a un paradigma centrado en la producción de información. Y vean que cuando entramos en esta tercera revolución industrial, o en la revolución digital, acá es donde entra lo que Javier Echeverría llamaba tecnociencia. Porque acá, el informático, el ingeniero informático, su trabajo es científico, tiene que ver con la ciencia, pero también es un trabajo tecnológico, también es un trabajo de ingeniería, y no es, por lo menos el informático que trabaja en este tipo de cosas, no es como el científico, como Copérnico, encerrado en su laboratorio buscando la verdad. No, es alguien trabajando en grandes equipos, en grandes empresas, para producir datos y procesamiento de información que al fin y al cabo es para producir dinero. Entonces acá cambia por completo el paradigma al entrar en un momento en el que ya se puede hablar de tecnociencia. Pero bueno, yo pongo con signos de pregunta porque creo que desde el punto de vista de los empresarios, de los fabricantes, sigue siendo un paradigma industrial, ¿no? Porque desde el punto de vista del empresario, del fabricante, se sigue tratando de la producción en masa de objetos. Antes se trataba de la producción en masa de autos con la Ford. Y ahora se trata de la producción en masa de celulares con Apple o con Samsung. Ahora bien, eso desde un punto de vista empresarial, industrial, pero desde un punto de vista social o cultural, ya no estaríamos tanto dentro de un paradigma industrial, sino post-industrial. Por lo que ya dije, ya no se trata del procesamiento de energías, sino del procesamiento de datos, lo que más valor tiene a nivel social. Por eso es que muchos a esta sociedad la llaman tanto post-industrial como sociedad de la información, que es un concepto que a mí no me gusta mucho, sociedad de la información, pero en estos momentos sirve para graficar. Pero ahora nos encontramos, según algunos, en una cuarta revolución industrial que vuelvo a poner con un enorme signo de pregunta, que lo pongo enorme aunque se vea pixelado, porque se puede cuestionar un poquito que se llame así. No es menor decir que quien utilizó este término de hablar de una cuarta revolución industrial es un empresario. Es economista también, pero es un empresario. Y es por lo que venía diciendo. Desde el punto de vista empresarial, sigue siendo una cuestión industrial, igual que como cuando se producía autos en la segunda revolución industrial, sigue siendo la producción en masa. Y en todo caso lo que ha cambiado es la forma de fabricar objetos, que como ya lo había adelantado, la forma de fabricar objetos cambia radicalmente, porque no solo se fabrican objetos diferentes como pueden ser drones, sino que también los brazos robotizados que fabrican esos objetos funcionan en base a inteligencia artificial. Entonces, desde el punto de vista empresarial, es simplemente que se ha modificado la forma de fabricar esos objetos. Por eso siguen hablando de revolución industrial. No es casualidad que este señor, creo que me olvidé de mencionar el nombre, ¿no? Klaus Schwab, o Schwab, como se pronuncie, haya hablado de una cuarta revolución industrial. Ahora bien, yo haría así como una
pequeña acotación diciendo que desde un punto de vista social y cultural, ya no estamos en un paradigma industrial, sino ya en un paradigma post-industrial, en un paradigma informacional. Así que a mí no me gusta tanto hablar, pero desde este punto de vista, tanto de lo industrial, ¿no? Hablaría más de lo informacional. Los que me conocen saben que utilizo el término agenciamiento técnico informático. Pero bueno, se entiende que desde un punto de vista empresarial le sigan diciendo industrial. Como había adelantado, ahora bien, vean que en el mapita, eso me olvidé de mencionar creo en el momento anterior, ya es el mapa entero. Ya ahí puse un mapa del mundo entero en rojo, ¿no? Antes era solamente Japón, Europa Occidental, Norteamérica. Ahora esto ya nos incluye a todos, ¿no? Ya estamos en plenísima globalización o sociedad red, como dirían algunos. Pero en esta cuarta revolución industrial ya tendríamos tecnologías, también un paradigma tecnológico totalmente diferente al que inició la tercera revolución industrial o revolución digital. Si antes lo iniciaron las computadoras de los años 60, imagínense, y los primeros celulares, ahora ya tenemos, como pone ahí, sistemas ciberfísicos que ya expliqué, que es sensores, nanotecnología, como cualquiera que haya visto el nuevo traje de Iron Man. El cambio del traje de Iron Man muestra perfectamente el paso de de la tercera revolución industrial a la cuarta, porque en la tercera todavía estamos en un paradigma en el cual hay automatización, hay mecanización, pero ya en el traje de Endgame, por ejemplo, Iron Man ya funciona totalmente en base a una tecnología totalmente diferente, en base a nanotecnología funciona el traje de Iron Man. Es muy gráfico en ese sentido. Tenemos el Internet de las cosas, porque ahora ya los objetos también están conectados a Internet. Es un nuevo cambio de paradigma tecnológico completo. En la tercera revolución industrial, en la revolución digital, es toda una novedad. Primero que haya tal cosa como Internet, después que se hayan conectado las computadoras personales a Internet, y después, ya el último, que se hayan conectado los celulares a Internet. Ahora, en este nuevo paradigma, hasta los objetos están conectados a Internet, y saben que hoy en día tenemos heladeras con Wi-Fi, tenemos lavarropas con Wi-Fi, tenemos planchas con Wi-Fi, lo cual desde un punto de vista económico es una pegada. Porque en realidad todo lo que hacen las empresas hoy en día es para poder procesar más información, porque la información es el valor económico por excelencia. Y cuanto más aparatos, objetos tenés conectado a Internet, más información podés procesar. El de la robótica, pero básicamente la inteligencia artificial. Estamos entrando, si bien yo no hablaría tanto de lo industrial, en todo caso hablaría de revoluciones sociotécnicas, para estas dos últimas, como puse ahí, sí estamos entrando en un nuevo paradigma. ¿En qué sentido? En que la inteligencia artificial es básicamente la que está administrando toda nuestra existencia. Eso lo explica muy bien un autor llamado Eric Sadin en un libro llamado La humanidad aumentada, la administración digital del mundo, en el que plantea que toda nuestra existencia está siendo administrada por los algoritmos. Y no hablamos solamente de las recomendaciones de YouTube, que obvio que sí, funciona en base a inteligencia artificial, de las publicidades, que sabemos que la publicidad está personalizada gracias a la inteligencia artificial. Toda nuestra existencia, pensemos en la bolsa, en las finanzas, hoy en día existe, desde hace ya varios años, pero hoy a full, en lo que se llama el trading algorítmico, que quiere decir que las operaciones de las bolsas están en gran parte manejadas por algoritmos. Toda nuestra forma de aparecer ante los estados y ante las empresas está administrada por los algoritmos y por la inteligencia artificial. Quiero hacer un contenido específicamente sobre eso en algún momento. En este nuevo último paradigma, le llamemos industrial, le llamemos una revolución sociotécnica, nos encontramos en un momento en el que los viejos miedos de la ciencia ficción se han cumplido, pero de manera diferente.
Hay un cliché muy básico de la ciencia ficción, y es que quien vio Terminator o Matrix lo sabe, que las máquinas se terminan rebelando ante nosotros y nos terminen gobernando y que ellas terminen manejando el mundo. Bueno, la inteligencia artificial terminó manejando el mundo, está manejando el mundo y nos está gobernando a nosotros. Nada más que no fue en la forma de robotitos enojados como Terminator o con tentáculos como en Matrix. Fue en la forma de algoritmos. Y ese es quizás el principal problema ético de este último paradigma. Pero ya me estoy desviando muchísimo. Sé que este video tuvo mucha info, así que lo dejo por acá. Todos los contenidos de este canal están realizados al 100% con software libre y tienen licencia Creative Commons atribución. Es decir, que podés usar los contenidos y distribuirlos como quieras y no te voy a ir a reclamar nada.